delicias a tu diestra, solo en tu presencia, una hermosa compañía que da vida a mi vida, un camino que seguir, una vida que vivir, una fe, una esperanza, contigo está mi existir. Y si caigo me levantas, en mi miedo tú me abrazas, a mi alma tú rescatas de cualquier situación. Vengo a tu presencia porque no tengo nada más. Necesito este tiempo y contigo conversar. Un encuentro con Dios necesito hoy, un encuentro con Dios que sacie mi ser, un encuentro con Dios para ti, para mí, para todo aquel que quiera vivir. Es tu mano de poder sosteniendo hoy mi ser. Cambias mi destino, abres nuevo camino. Lo que antes yo perdí, resucitaste para mí. Y si caigo me levantas, en mi miedo tú me abrazas, a mi alma tú rescatas de cualquier situación. Vengo a tu presencia porque no tengo nada más. Necesito de este tiempo y contigo conversar. Un encuentro con Dios necesito hoy. Un encuentro con Dios que sacie mi ser. Un encuentro con Dios para ti, para mí, para todo aquel que quiera vivir. Un encuentro, un encuentro con Dios necesito hoy. Un encuentro con Dios que sacie mi ser. Un encuentro con Dios para ti, para mí y para todo aquel que quiera vivir. Muy pero muy buenos días, hermosa y amada familia. Dios les bendiga mucho. Bienvenidos una vez más a Un Encuentro con Dios. Un abrazo les damos tanto Gisela como mi nombre Rubén, desde aquí, desde Tucumán. Un abrazo virtual a la distancia, obvio, sí, que estamos en este tiempo virtual y es a la distancia. ¿Sí? Y bueno, contarles un poquitito que si nos pescaste en esta sintonía del canal de YouTube, te pedimos que te suscribas si aún todavía no te suscribiste. Sí, porque hay gente canal. que no se ha suscrito. Exactamente. Dale campanita para que te recuerde que hay una novedad
en el canal y también deditos arriba porque nos va a ayudar a empoderar la plataforma. Y también estamos saliendo por la plataforma ¿de cuál? Facebook Live, Muy Teoterapia Radio, Senti. Buen día familia, papá Dios los bendiga mucho. Bienvenidos a los que se van sumando también a la plataforma de Facebook y que van saludando, colocando pues un corazón o unas palmitas. Algunas personas son tímidas, pero también estamos saliendo por otra plataforma. Sí, también estamos saliendo por www.teoterapiaradio.com, la radio que te acompaña, ¿sí? La radio que está a las 24 horas del día con palabra, con música, con un montón de eventos que surgen y bueno, se están transmitiendo en vivo y en directo en el tiempo que tenga que ser, ¿no es cierto? Pero las 24 horas estás alimentadito. Y no te olvides de descargar la app que también te va a ayudar y te va a colaborar. Nos vas a llevar directamente en el telefonito, nos vas a estar llevando también las 24 horas. ¿Sí? Bueno, dicho todo esto, para que se puedan ir, como estamos viendo, que se van ahí añadiendo, ingresando a través de distintas plataformas y darles ese cariñoso tiempito, ese abrazo que necesitamos dar, que ya lo daremos en algún momento y en su tiempo. Bueno, es un poquitito motivarles a que también compartan sí, el link de enlace que ustedes reciben de los distintos grupos que ustedes tienen, inviten a otros, hagan partícipe a otras personas, anímate a mandarle a aquel que por ahí muchas veces decís, bueno, no, no le va a entender o no le va a gustar. ¿Quién sabe? No se sabe. En el nombre de Jesús lo envías y el Señor se va a encargar de hacer lo que tiene que hacer en sus tiempos. Exacto. ¿Sí? Bueno, contarte un poquitito que estamos ya a puertas del Congreso. Estamos cada vez más cerquita. Sí. Y bueno, motivarte con esto a que si hasta aquí todavía no te suscribiste, estás en la duda si voy a ir o no al Congreso, si voy a ir, obvio, si lo vamos si voy a participar del Congreso, nada, si que no, que ese día yo justo tengo, recordá más que nada y enfócate en ese tiempo que hace 2 años atrás o 3 años atrás nosotros íbamos juntos todos a encontrarnos, a un encuentro con Dios. Exacto. A un solo lugar, de todas las provincias. Y recordá ese tiempo de ese momento de abrazos, de besos, de alabanzas, de adoración, aún de la administración de la palabra de Dios a todos. Bueno, hoy lo vas a recibir, pero en forma virtual. Y obvio que en forma privada. Por eso es importante que te pongas las pilas, te familiarices con las plataformas y también ahí te pongas de acuerdo con tu líder o con tu pastor que es de turno o en la zona donde tú te encuentres y charles con él un poquitito con el tema de cómo va a ser esto de la virtualidad si todavía tenés alguna duda. ¿Sí? Pero antes vamos a ver la promo. Sí, señor, vamos a ver la promo. Para ver de qué se trata. Te dejamos con la promo y enseguida volvemos. Regresamos. Congreso Teoterápico Online, La Voz del Sanador. La Voz del Sanador. No te pierdas esta gran oportunidad. Un congreso desde el corazón de Dios hacia tu hogar y desde el hogar hacia el mundo. 2 días para conocer la voz de tu sanador. Tendremos 5 congresos especializados dentro del mismo. Congreso de damas, de jóvenes, de niños, de parejas y de profesionales y emprendedores. Más de 30 pastores y misioneros en 5 congresos especializados, todo en un solo lugar. Vivilo a través de eventosteoterápicos.org. No te quedes afuera, inscribite a través de los líderes de ministerio. Sábado 14 y domingo 15 de agosto. Congreso Teoterápico Online, La Voz del Sanador. Prepara tu corazón para escuchar la voz de Dios. Tremendo, ¿no? Buenísimo, tremendo, de verdad. Tremendo.
Un esfuerzo sin igual, ¿no? Porque Sí. esfuerzo. Algo que hacemos con mucho cariño y con mucho amor, ¿no? Porque cuando vamos al evento ese realmente vamos preparados y dispuestos a colaborar en todo, en lo que nos toque, desde servir un café hasta, sí, como está escuchando, hasta ministrar de su palabra, ¿sí? En todo tiempo usted está siendo testimonio de un hijo de Dios, ¿sí? Y no importa la función que le corresponda o le toque. 30 pastores de distintas partes del mundo que predican la teoterapia, ¿sí? Y eso es importante. Todos tienen el mismo sentir y está muy bueno que podamos entre nosotros, entre hermanos en la fe, podamos saber de que hay una riqueza muy, pero muy grande. Sí, familia, como decía Rubén, aquí en Argentina nosotros todos los agostos de cada año nos reuníamos. Tal vez tú nos estás viendo desde otra parte del mundo, pues también estás cordialmente invitado a disfrutar de este Congreso Teoterápico Online 14 y 15 de agosto. Como decía, no falta nada, no te quedes afuera, realmente Dios nos quiere hablar, quiere sanarnos, pero depende de nosotros escuchar y obedecer. Está la voz de tu sanador a la puerta, ¿sí? Llamándote y queriendo entrar a tu vida. Así que no te lo pierdas. Bueno, dicho todo esto, vamos a comenzar con la serie que venimos llevando en este tiempo y que está muy interesante porque justo da pie o lugar al nombre del programa, Un Encuentro con Dios. Estamos viendo distintos personajes bíblicos donde tuvieron un encuentro especial con Dios. Muchos de ellos tomaron decisiones acertadas y otros no fueron tan buenas las decisiones que tomaron después de haber tenido ese encuentro con Dios. Entonces, estamos analizando un poquitito, pero recordarte que este programa fue nacido en el corazón de Papito Dios con la idea de brindarte herramientas prácticas para poder aplicar tu palabra, para que vos puedas ponerla en obra la palabra, para que se vea en tu vida. Y esa es la idea. Hoy vamos a ver algo que por ahí cuando leíste el graph o cuando leíste el título de lo que íbamos a ver hoy, dice de la duda a la fe. Y tenemos que buscar algún personaje que nos dé de la duda a la fe. Y ahí vamos a tocar algo muy importante, ¿no? ¿Quién no ha tenido dudas en algún momento? Y no estoy hablando de algún momento de tu vida, en algún momento del día, ¿no? Y sí, ¿qué cocino? ¿Qué me pongo? ¿Voy? ¿No voy? ¿Hago? ¿No hago? O sea, todos tenemos dudas en cualquier momento. Dudas desde las más pequeñitas hasta dudas muy grandes, cuestionamientos como me caso, no me caso, estudio, no estudio, pago esta deuda, no la pago, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué tanta enfermedad? Como que se generan cuestionamientos, razonamientos muy profundos también en el corazón del hombre. Muchas veces esas dudas nos terminan llenando de angustias, de preocupación, perturbando nuestra mente, aún nuestro corazón. Entonces, la pregunta del millón, ¿no? A ver quién la conoce. ¿Qué hacemos? Como decía lo del Chapulín Colorado. ¡Oh! Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos, defendernos? Justamente. Y bien, vamos a ver la vida de un profeta menor. Tal vez lo hemos sentido poco, ¿sí? O nos hemos quedado con un versículo, Exacto. 1 o 2 versículos nos hemos quedado de ese profeta. Pero vamos a averiguar un poquitito bien quién era ese profeta menor. Ya te estoy tirando una pista. Está dentro de los 8 profetas, ¿sí? Menores, justamente. Está en el Antiguo Testamento, obvio si son profetas. Fueron uno de los últimos profetas, también menores. O sea que ya después de ahí recordaremos que vino un profeta mayor y después de ahí ya pasaron mucho tiempo hasta que llegó nuestro Señor Jesús a la tierra, ¿sí? Y ese profeta es Habacuc, ¿sí? Tal vez ese libro nosotros lo tenemos con un versículo que es muy clave, ¿no? Sí, de que
va a venir la promesa, no va a tardar, escríbela sobre tablas. Es un versículo muy famoso y tal vez sí lo escuchaste, tal vez no lo escuchaste, pero has sentido nombrar de ese libro en algún Exacto. momento. Un libro que tiene solamente 3 capítulos. Exacto, ¿sí? es pequeñito. No es mucho, ¿sí? Pero tiene una riqueza increíble. Y para que podamos entender un poquito más, yo busqué qué es Habacuc. Y Habacuc dice el que abraza, abrazo, Ah, mira. luchador. ¿Sí? No sabía eso. Bien, muy bien. Era un hombre que siempre quería respuesta a todo. Curioso. Nosotros siempre tenemos que entender esto. El profeta habla lo que Dios dice y el profeta transmite al pueblo Ajá. lo que Dios dice. ¿Sí? Sacerdotes al revés, toma lo del pueblo y lo eleva, Lo ¿sí? lleva al a pueblo. Dios. Pero acá fue algo muy especial. Fue un trato que tuvo Habacuc, ¿sí? Con respecto a su vida personal y a el entorno y al momento que estaba viviendo el pueblo en ese momento. Recordemos que el pueblo estaba siendo llevado, ¿sí? Parte en cautiverio, iba a venir toda una situación de Babilonia sobre el pueblo de Israel y había mucho sufrimiento. Mucha opresión. Mucha maldad. Y dice que fue un hombre que a pesar de que estaba perturbado por lo que observaba, él seguía formulándole preguntas difíciles a Dios en lo personal. Él le dolía lo que estaba viendo en su pueblo. Era una persona que le dolía. Y yo ahí saco también una enseñanza. Usted como líder, seguramente se le habrá delegado a algún discípulo en algún momento, o usted como líder de hogar, ¿por qué no? Tiene a sus hijos, ¿se duele por la situación que está viviendo su familia, su hogar? ¿Se duele por todo el entorno de lo que está viviendo? Es la pregunta también, ¿no es Claro, cierto? y yo cuando leía a Habacuc y estudiaba el tema, yo decía, ¿no? ¿Cuánto parecido hay con la realidad hoy en día? Sí. Porque la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel y que estaba viviendo el mismo Habacuc era muy fea. Los reyes de esa época habían sido uno peor que el otro. Había mucha corrupción, había mucho engaño, mucha mentira, mucho despropósito en las autoridades. Y Habacuc estaba lleno de fastidio, de angustia, de cuestionamiento. Pero él toma una decisión muy interesante y eso es lo que a mí, y lo conversaba con Rubén, y es más, él también me decía lo mismo, que en vez de que ese cuestionamiento, esa queja, ese fastidio, ese dolor, se quedara en él, amargándolo o contaminando, ¿no?, a las personas que lo rodeaban, él toma la decisión de ir a Dios. Claro, a ver, entendamos un poquitito esto, ¿no? Lo que yo les estoy diciendo. El profeta cumple la función de lo que Dios habla, lo que dije recién, y transcribe lo que Dios le dice en forma inmediata, de una, sin... Lo transmite al pueblo. Lo transmite al pueblo, ¿sí? Y el sacerdote lleva las peticiones del pueblo a Dios. Acá Habacuc lo que le llevaba era lo que estaba, no lo había leído y no lo podía encontrar. Lo que él le llevaba eran preguntas, ¿sí? Preguntas del hombre a Dios. Preguntas del hombre a Dios. Normalmente siempre cuando nos vienen a pedir algo, por favor, podés estar orando por esta situación. Entonces uno, Padre, ten contemplación, ten misericordia. Bueno, uno le pide, le pide al Espíritu Santo para que le ayude a interceder por esa persona. Pero son muy pocos los casos que vos vas a preguntarle a Dios por qué le está ocurriendo esto a esta persona, ¿entendés? Por ahí puede ser, o no, tal vez, ¿no? Pero quiero que entiendan de que él no tuvo ni miedo ni vacilaciones, dice, y presentó sus quejas en forma directa a Dios. Yo a veces le he pleiteado, como yo digo, con él, ¿no? Con las situaciones que yo creía que no me daba y bueno, nada. Después me terminó alineando un poco los patitos, me los colocó en fila de vuelta, pero me refiero que Dios
es un Dios maravilloso y grande. Él va a esperar los tiempos y los tiempos son de Él. Y Habacuc tuvo que superar esas etapas en lo personal, ¿sí? En lo personal. ¿Te parece, amor, Sí. si vamos al primer Sí, versículo sí. para poder entender toda esta previa que te estamos comentando? Vamos a ir al libro de Habacuc. Te invitamos a que tomes tu Biblia o la veas en pantalla. Vamos a ir al capítulo 1 del libro de Habacuc, versículo del 1 al 3, lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: Este es el mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. Me suena como que estuviera viviendo hoy en día. Exactamente, ¿sí? Habacuc decidió acercarse a Dios y abrir el corazón y entregarle todas esas dudas, todas esas preguntas que él tenía, ¿sí? Muy o que él sentía. Eso es lo apasionante de este libro, ¿no? De este profeta, porque eran muy de uno, muy no esas cosas así muy alocadas, ¿sí? de preguntar. Sencillas pero sinceras. Pero claro, salidas de un corazón, como yo les dije recién, un corazón que se partía, un corazón quebrado por la situación de lo que estaba viendo de su pueblo, de su tierra, ¿no? Claro, y yo te pregunto, ¿no? Ya hablando de manera práctica, porque como decía Rubén en el eslogan de este programa, es tener herramientas prácticas para aplicar la palabra de Dios. ¿Cuánto tú y yo, cuánto nosotros, esas preguntas, esos cuestionamientos, nosotros se las hacemos a Dios y pedimos que sea Él quien nos hable? Porque muchas veces lo que nosotros hacemos es quejarnos. ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué tanta corrupción? ¿Por qué tanta desgracia? ¿Por qué pasa esto? Y nos quejamos, pero no vamos a Dios a preguntarle, a decirle: Señor, muéstrame qué está pasando. Claro, ayúdame. él en lugar de esto esbozarlo a otros, ¿sí? Él lo tenía con Dios. A eso es lo que yo voy, ¿no? Exacto. No debo tener miedo de preguntarle a Dios, una de las tantas enseñanzas. No tenga miedo, pregúntele. Claro, lo que pasa es que va a responder. Bueno, ¿te acuerdas de Jeremías 33:3? Sí. Clama a mí y yo te responderé y te haré conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo siempre digo, la letra chiquita de ese versículo es: en mis tiempos te voy a responder, pero dice Dios que nos va a responder. Yo un dato que sacaba, que es: el problema no está en la forma en que actúa Dios, porque muchas veces él acá en su momento, ¿por qué debo mirar tanta miseria? ¿Sí? Donde quiera que mire veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que no le encanta, que le encanta discutir y pelear. ¿sí? Y yo sacaba eso: el problema no está en la forma en que actúa Dios, No. sino en el entendimiento limitado que nosotros tenemos. La primer parte del libro de Habacuc, le invito a que lo lea, son 3 capítulos nada más, no es mucho, pero la primera parte es como que es una cuestión de preguntas y preguntas, ¿sí? Y eso es lo lindo de este profeta, que se animaba a preguntarle a Dios. Más que a la gente, más que a otros, más que a quejarse o murmurar, buscaba tener esa respuesta directa, ¿sí? O sea, como yo digo siempre, ¿para qué le va a estar rezando al gauchito, a la maderita, o qué sé yo, cuando usted tiene la posibilidad y tiene línea directa con Dios? Claro, ahora, la diferencia tal vez entre muchos de nosotros y Habacuc era que Habacuc sabía quién era Dios y sabía que Dios le iba a contestar. Y tal vez nosotros, como decía Rubén, no tenemos el entendimiento claro, y por eso es que, como queremos una respuesta ya y como queremos tocar y mirar, no tenemos la paciencia para saber esperar la respuesta de Dios. Pero Dios responde, Dios nos habla, Dios no es un Dios indiferente, no es que Él le guste ver la maldad, por el contrario.
pero cuánto yo voy a su presencia a derramar mi corazón para sacar todo lo que me duele, todo lo que me molesta, todo lo que me afecta, en vez de dejar que eso me contamine o contaminar a las personas que me rodean. Muchas veces terminamos Exacto. siendo, no digo piedra de tropiezo, pero llevando esa manifestación equívoca, ¿sí?, a personas que por ahí cuando te escuchan hablar dicen, wow, este es hijo de Dios y dice esto, imagínate. Claro. ¿Qué puede predicar el día de mañana esta persona? O sea, ¿qué testimonio ¿Para qué me está congrego dando? o para qué voy a esa iglesia? ¿No? Habacuc no entendía por qué Dios parecía no estar escuchando, ¿sí? No entendía. No entendía tampoco por qué no hacía nada por esa maldad, ¿sí? Claro, él creía que no hacía nada. No hacía nada. Y Dios estaba disciplinando. Recuerden que dice que Dios disciplina y disciplina con amor, ¿sí? Bien, el amor, creo que hay 2 o 3 instancias de disciplina o en forma de disciplinas, ¿no? El amor de dulzura, el amor en disciplina y de disciplina. Bien, son 3 tipos de formas de manifestar ese amor y que, digamos, a veces Dios tiene que apretar un poquitito, tiene que movernos o sacarnos de esa zona de confort porque nosotros no entendemos, porque nosotros no caemos en cuentas en lo que estamos haciendo. Y este pueblo, Israel, estaba en esa movida, estaba en esa situación de su vida. Dios les había dicho, basta de ídolos, basta de hacer cosas que no están conforme a los propósitos que yo tracé para este pueblo. Y tuvo que movilizarlos a tal punto que permitió que un pueblo viniese a tomarlos y a llevárselos en cautiverio para que aprendan la lección. Claro, yo creo que muchas de las cosas que a nosotros hoy mismo nos molestan sobre la corrupción, sobre tanta maldad, yo creo que Dios le habla a la gente y les dice, no hagas esto, cambia. Él nos da muchas oportunidades, como te la ha dado seguramente a ti, como me la ha dado a mí, para poder vivir una vida diferente. Pero cada uno toma sus decisiones y definitivamente hay consecuencias que tenemos que afrontar por las decisiones que uno toma. Entonces entendamos, la primera parte fue una cuestión de un cara a cara con Dios sin tener miedo, o sea, temor reverencial, obvio, como siempre decimos nosotros, pero decimos que él no tenía miedo a preguntarle a Dios de estas cosas que él estaba viendo y que le parecían que no estaban bien, ¿sí? Bien, y fue todo ese primer capítulo, pero como siempre, Dios nos va a responder en sus tiempos y en su forma, y Él va a dar la respuesta. Tal cual. Ahora, cuando da la respuesta, yo estoy dispuesto a recibir esa respuesta. Imagínese que venga y le diga, te voy a llevar 70 años en cautiverio, y vos decís... O te dice, en este momento no te voy a dar lo que tú quieres porque no es lo adecuado. Porque si te lo doy, tal vez te desvías de lo que tengo que, del propósito original que tenía para contigo. Entonces, esto va a estar, pero en su tiempo, y en sus tiempos y en sus formas. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar ¿a qué capítulo? Al capítulo 2. Estamos haciendo como un toquecito de puntitos claves que nos llamaron para que usted lo recorra el libro, ¿no? Vamos entonces a Habacuc, capítulo 2, del versículo 2 al 4. También lo tenemos ahora en la Reina Valera. Y acá dice, Dios responde. Y estos son los versículos que tal vez siempre te han recordado de Habacuc. Escuchas Habacuc y te acuerdas de estos versículos. Vamos a leerlos. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ellas. Aunque la visión tardara un poco por un tiempo, más se apresurará hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Estos son los versículos súper, hiper, mega archiconocidos de Habacuc, donde Dios le contesta de una manera clara que realmente se va a hacer justicia. Definitivamente hay una justicia divina y hay consecuencias que se tienen que asumir y afrontar aquí en la tierra por todo lo que uno hace. Pero también le dice Dios a Habacuc que aunque a veces uno crea que el tiempo pasa, no debemos de perder la fe en Dios. Por el contrario, tenemos que creer que Dios va a obrar
y que el justo debe de vivir no por lo que ve, sino por fe. Exactamente, Dios siempre tiene el timón de lo que va a ocurrir, ¿sí? A pesar de que la situación que humanamente estamos viendo no nos es favorable. Él siempre tiene el timón. Y eso era esta respuesta que le quería dar él. Una enseñanza que por ahí podemos sacar en esto es no cuestionarle los caminos a Dios, ¿sí? O las resoluciones a Dios. Creer siempre que Él está al timón de todo, que Él está al mando de todo, que Él conoce todo. Yo creo que conté hace un tiempo atrás ese testimonio de que caminando el Señor me hacía recordar de dónde me había arrancado, de dónde me había sacado, y cada cuestión que venía a mi cabeza, hice esto, y me pongo a analizar cómo salió esa situación, cómo salí de esa situación, y digo, wow, estuvo conmigo, porque humanamente no lo hubiera podido resolver. O sea, si yo le hubiera querido echar cabeza y mano en ese momento, y tal vez le hubiera hecho unas macanas más grandes todavía, y sin embargo, Él ahí estuvo, siempre como para protegerme, cuidarme, mimarme, traerme a sus brazos, sacarme de los momentos esos que uno entra en crisis. Claro, y ahora también es importante entender, familia, que no podemos hacer responsable a Dios de las decisiones que nosotros tomamos. Como por ejemplo, ¿no? Yo sé que me cae mal el chorizo y me como 4 sándwiches con chorizo y encima me como unas lentejitas guisadas con chorizo y después termino con un dolor de panza terrible, de estómago horrible, y digo, Dios, ¿por qué me castigas? ¿Por qué eres malo? Si tú sabes que me cae mal, ¿por qué permites que me duela tanto? Pero Dios en ningún momento me dijo, Gise, cómete todo ese chorizo que sabes que te hace daño. O sea, hay decisiones, familia, que nosotros tomamos y queremos que Dios responda y resuelva, y eso no es así. En el caso de Habacuc, él llevó estas interrogantes, ese dolor, esa angustia que él sentía a Dios, y Dios le dio la respuesta. Y es importante, como decía Rubén, saber esperar también los tiempos de respuesta de Dios, porque no todo se va a dar como nosotros queremos, cuando nosotros queremos, y bueno, porque nosotros queremos, ¿no? Entendamos que dijimos, primer parte, Habacuc depone delante de Dios preguntas, ¿sí? Que él no sentía que estaban siendo respuestas en su vida por todo lo que estaba viendo, ¿sí? Uh-huh. Creo que hasta por ahí le debe haber faltado decir, ¿dónde estás? ¿Sí? Porque acá la gente la está pasando muy mal. En el capítulo 2, como vimos recién, Dios comienza a responderle a Habacuc en sus tiempos y en sus formas. Y en el capítulo 3 tenemos el desenlace, ¿sí? El gran desenlace, ¿sí? De lo que hay que hacer. Exacto. ¿Qué hay que hacer? Habacuc capítulo 3, versículo 2, en la Nueva Traducción Viviente lo leemos. Dice, he oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado, y en tu enojo recuerda tu misericordia. Pero también hay un versículo interesante, y es el 18 en el mismo capítulo, y lo vamos a leer en la traducción Lenguaje Actual, 18 y 19, y dice, siempre te alabaré con alegría porque tú eres mi Salvador. Dios mío, tú me das nuevas fuerzas, me das la rapidez de un venado y me pones en lugares altos. Depositar nuestra confianza en que Él nos va a llevar realmente a un camino especial, ¿sí? Uh-huh. Yo sacaba de acá, de este versículo, que Habacuc sabía que Dios iba a disciplinar a Judá y que no iba a ser una experiencia agradable, uh-huh. ¿Sí? Sabía que iba a ocurrir eso. Por eso pide misericordia. Y por eso pide misericordia, pide misericordia, ¿sí? Aceptó la voluntad de Dios y le pidió ayuda y misericordia, como vemos acá. Y por último dice, no pidió escapar de la disciplina. No. Muchas veces, familia, hacemos eso. No, esto me duele, no. Típica, ¿no?
Empezás en la iglesia, primeros meses, las cosas empiezan como wow, empiezan a aparecer esos pequeños milagros. Se arregla la nave. Yo digo que se empiezan a acomodar algunas cosas, pero claro, para que se acomode, muchas veces algunas cosas, otras cosas se tienen que desacomodar. Y esas cosas que se desacomodan, por ejemplo, es sacarnos de nuestra zona de confort. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya se empieza a poner picadito la cosa, ¿sí? Que ya lo que había venido parece que vino de golpe, pero ya después no tengo más bendición porque no me aumentaron más el sueldo, che. ¿Sí? ¿Te das cuenta? No me aumentaron más el sueldo y yo todos los meses traigo el diezmo, pero no hay más plata. No hay más plata, ¿sí? Sí, por poner algo, ¿no? O estamos orando y me acuerdo que oramos por mi esposa y salió, ahora con mi hijo se trabó y está ahí hace tanto tiempo que estamos orando. Dios necesita disciplinarnos, necesita limpiarnos, porque venimos, perdón la palabra, ¿no? Pero venimos sucios. Venimos sucios. Y acá lo que pasó justamente con este pueblo era eso. Y Habacuc se dolía, pero al fin y al cabo después dice: siempre te alabaré con alegría porque tú eres mi Salvador. Una forma de reconocer, una oración espectacular, ¿sí? Dios mío, tú me das nuevas fuerzas, me das rapidez, me das la rapidez de un venado y me pones en lugares altos. Qué hermosa oración a Papito Dios, de hacerle, después de todo lo que estaba pasando y de todo lo que estaba ocurriendo. Y vuelvo a insistir, jamás se escapó. Este profeta no dijo, bueno, ok, se armó la de San Quintín, yo me voy, ¿sí? No. Quiero que entiendan que cuando venía la disciplina, familia, no venía para Habacuc, no le iba a tocar nada. O para para el pastor del turno en ese tiempo no le iba a tocar la disciplina. La disciplina viene para todos. La diferencia que hay está en cuánto obedezco lo que Dios me pide que haga. Claro, pero hay un remanente que no lo quiere hacer y bueno, a todos nos va a golpear, pero a mí me va a golpear mucho menos. Es como la pandemia, ¿sí? ¿Cuántos les dio el tema famoso del COVID, ¿sí? Y a nosotros nos siguen pegando las balas ahí cerquita, ¿sí? Pero igualmente tenemos que cuidarnos. No es que yo me esté haciendo el valiente con esto, sacando la capa de Superman y soy el super que no me pasa absolutamente nada, ¿no? Yo tengo que seguir utilizando barbijos, tengo que seguir haciendo todas las medidas preventivas para poder cuidar y cuidarlos. Entonces, entiendan de que no es que, bueno, este es Habacuc, este es mi hijo, este lo voy a dejar tranquilo. No, estaba también con el pueblo. Contemporáneos estaba, lo tomé, Jeremías, Daniel y Ezequiel. Estaban en ese mismo momento viviendo, cada cual en su puesto, en su posición. Pero lo particular es que cuando, como dice Romanos 8:28, los que aman a Dios, todas las cosas siempre les va a ayudar a bien. Y se convierte en una realidad. Ahora, algo que yo sacaba de Habacuc como enseñanza para mi vida, ¿no? Yo debo de acercarme siempre a Dios, a entregarle todo lo que hay en mi corazón. No encajar a Dios en mis pensamientos porque yo soy muy escasa comparada con un Dios universal, majestuoso, soberano. Pero yo tengo libertad de acercarme a papá para poder preguntarle cuánto yo me acerco, cuánto yo dejo de quejarme, cuánto yo dejo de murmurar, cuánto yo dejo de renegar para realmente colocar mi fe en Dios. Claro, para pasar de esa duda a vivir por fe. Exacto. Dejar de vivir por dudas y empezar a vivir por fe. La duda no es de Dios, obvio. No. ¿Sí? Dios es fe completa, plena. La duda es del otro. Exacto. Entonces, nada, no debemos tener miedo de preguntarle a Dios, ¿sí? Lo que nos preocupe o lo que nos inquiete. Uh-huh. Y espere la respuesta como está ahí en el versículo 2 en adelante, ¿no? En el capítulo 2, esperar porque la respuesta va a llegar. Tal cual. ¿Sí? ¿Oramos? Sí, Señor, vamos a orar. Precioso Espíritu Santo, darte gracias. Gracias porque a través de la vida de Habacuc hoy entendemos que sí, es cierto, hay muchas cosas que nos angustian, que nos desesperan, que nos llenan de duda, de preocupación. Hay mucha maldad en este mundo, muchas injusticias.
Y a veces renegamos, Dios, y a veces nos quejamos de ti porque decimos, ¿cómo puedes permitirlo? Si es tan buena esta persona, ¿por qué le va mal? ¿Por qué me va mal a mí si yo trato de leer tu palabra o de congregarme? Son muchas las excusas, muchas las quejas tal vez que nosotros como tus hijos tenemos. Pero hoy entendemos a través de la vida de Habacuc que tú estás dispuesto a escucharnos, que tú estás con los brazos abiertos para recibirnos en todo tiempo, pero que tiene que haber una disposición de nuestro corazón de acercarnos a ti y de saber esperar los tiempos tuyos, papá, para que tú nos respondas, para que tú nos muestres la verdad. Ayúdanos, Espíritu de Dios, ayúdanos a poder tener esa libertad de acercarnos en todo tiempo a Papá Dios para abrir el corazón, para sacar lo que hay en él. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a prestar atención a la respuesta que Él tiene para nuestra vida. Y ayúdanos también, Señor, a hacer esos ajustes necesarios para que las decisiones que tomemos cada día, Señor, no nos alejen de ti, sino por el contrario, nos acerquen y nos lleven a ser los hijos que tú quieres. Gracias, precioso Jesús, porque tú eres el ejemplo máximo de esa vida cristiana aquí en la tierra. Tú siempre hablabas con el Padre, siempre lo escuchabas, siempre le obedecías y viviste una vida de excelencia. Independientemente del precio que pagaste por nosotros, tú viviste una vida de victoria. Ayúdanos, Espíritu de Dios, a vivir esa misma vida hoy aquí en la tierra. Gracias, Papito bueno, por la vida de mi esposo, mi vida. Gracias, Padre, por la vida de cada persona que está escuchando esta palabra o que la va a escuchar. Yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús que les bendigas, les guardes, les protejas y que a todos nosotros nos ayudes a vivir conforme a tu voluntad, dejando la duda, la queja, la murmuración y empezando a vivir definitivamente por fe. Gracias, Papá bueno. Es en tu nombre, precioso Jesús, que hemos orado bajo tu poder y Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Amén y amén, familia. Espero que se encuentren bien, que la pasen lindo en este día. Sí, recordar, es martes, tenemos emprendimiento, la repetición del devocional y también tenemos el deleite a las 19 horas, así que a no desconectarse de teoterapiaradio.com. Exactamente, un beso muy grande, nos vemos el jueves de esta semanita. Saludos grandes, chau. Chau.